2221. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Vamos a ver si de pronto, con el favor de Dios, con el poder del Espíritu de Dios, podamos verdaderamente llegar a comprender esa forma de poder cumplir la ley. Amén. Levantemos nuestra diestra hacia adelante y digámosle: Señor Padre Celestial, sé tú, Señor, haciendo la obra. Señor, sé tú que el instrumento, Señor, funcione como instrumento. Y sé tú colocando en el instrumento la palabra para que venga a nosotros tu palabra solamente. Que nosotros podamos ser esos receptores de tu palabra, Señor. Y que si hay en nosotros algún proceso, alguna confusión, alguna cosa que inhiba o que limite que tu palabra venga a nosotros, Señor, te pedimos que la quites, que la rompas, que la desquebrajes, que la desmenuces, Señor, para que tu palabra llegue a nosotros y, Señor, y haga rema en nuestra vida, Señor. Se talle completamente en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de su Espíritu. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, el Señor ha colocado en mi corazón una serie que se llama La Gracia de Dios. Y esa serie que se llama La Gracia de Dios, me comentaba a mí alguien y me decía: pero es que la gracia es más. Dije yo: es que la gracia apenas empieza, porque la gracia es todo. La gracia, cuando empezamos a darnos cuenta de la gracia de Dios, ¿qué es la gracia? Cuando tú le dices a alguien gracias, si tú no sabes lo que le estás diciendo, o sí sabes de pronto lo que le estás diciendo cuando le dices gracias. Y cuando esa persona dice amén, porque está recibiendo esas gracias, ¿sí? Tú no sabes el poder o con qué unción o con qué, ¿sí?, soberanía Dios está colocando en esa palabra, en ese, como decir, en esa palabra profética, lo que está llevando a ti, a tu vida, mi amado hermano. Amén. Y es así como entonces vino a mi mente, ¿sí?, dentro de todo este proceso. Acuérdate que la vez pasada habíamos hablado de unos conceptos de la gracia, ¿sí?, y habíamos definido que la gracia era un don inmerecido de Dios que estaba dado, y que por eso Dios tenía una dualidad. ¿Cuál era? Que Él tenía que cobrar, tenía que castigarnos, y Él a nosotros nos perdonó, y nosotros teníamos que entregarle a Él algo. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que cuando Dios a nosotros nos creó a su imagen y semejanza, Él adquirió una responsabilidad. Y en esa responsabilidad que Él adquirió con la creación, óigame bien, con la creación, y nosotros que somos su creación especial, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Él adquirió una responsabilidad con las necesidades que tenía cada parte de la creación. Cada parte de la creación. La vez pasada y antepasada habíamos hablado de que habíamos hecho un análisis. Un análisis que Dios había descendido a nosotros y había traído la palabra de Él, descendió y se manifestó en medio de nosotros. Y que la palabra de Dios siempre se había manifestado en medio del pueblo de Él. Y que la palabra de Dios siempre había estado presente en todo momento, en todo instante, desde el comienzo de los comienzos. Por eso dice, en Génesis capítulo 3 dice: es que oí tu voz y sentí temor, sentí miedo. Y si nosotros miramos en Génesis 4, ¿sí?, aparece ya donde dice que si tú quieres, ¿sí?,
Si tú quieres, o sea, el mal está a la puerta y también está el bien. Tú eres quien tienes que tomar. Si tú tomas el mal, Él se enseñoreará de ti. Pero si tú tomas el bien, Él también se enseñoreará de ti. Porque ese es el plan de Dios en el comienzo de los comienzos. Que nosotros nos enseñoreáramos de todo. Y que no perdiéramos ese señorío, esa soberanía, esa grandeza, esa magnificencia que Dios tenía sobre todo lo creado. Y nosotros, o sea, perdóneme, el pecado nos llevó a nosotros a que perdiéramos esa soberanía, y ahorita, por intermedio de esa gracia especial de Dios, ¿sí?, en donde ahí está la gracia de Dios, pero tiene una condición. Esa condición está dada para que nosotros podamos llevarla, ¿cierto? Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y es así donde está ese misterio de la piedad. ¿Por qué? Porque ahí está el misterio verdaderamente del amor de Dios, de la misericordia de Dios. ¿Cuántas veces le pedimos a nosotros, al Señor, que tenga misericordia de mi hermano, que tenga misericordia de mí? ¿Sí? Cuando verdaderamente ahí está, en ese misterio de la piedad, está prácticamente la misericordia reflejada de Dios desde el comienzo de los comienzos hasta el final de los tiempos. Hasta el final de los tiempos, mi amado hermano. Por eso Dios quiere que usted, mi amado hermano, ¿sí?, no solamente lo conozca, no solamente lo entienda, sino que tú logres llegar a un punto de revelación espiritual en la presencia de Él, que es lo que Él te va a llevar. ¿Por qué? Porque el maestro dijo, es necesario que me vaya para que venga ¿quién? Es el Espíritu de Dios el que me va a llevar a mí a que yo verdaderamente conozca la palabra, porque Él dice que Él sacará de lo mío y lo traerá, de lo de mi Padre y mío lo traerá y lo sacará y lo pondrá enfrente para que sepamos que, para que estemos convencidos de qué, del juicio, de la justicia y de la mentira, del pecado, ¿cierto? Entonces, ¿quién es el que te convence a ti del pecado, mi amado hermano? ¿Quién es el que te dice que tú eres libre? ¿Quién es el que te dice a ti y te enseña la verdad? ¿Quién te puede enseñar la verdad? ¿Será que el predicador te puede enseñar la verdad? ¿Será que el líder te puede enseñar la verdad? ¿Será que el que está a tu lado te puede enseñar la verdad? Si tú no tienes la presencia del Espíritu de Dios en tu vida, no recibirás la verdad, mi amado hermano. Porque la verdad viene solamente por el Espíritu de Dios, dada en la palabra de Dios. Para que no nos confundamos, ¿cierto? Y porque muchos entendieron que el Espíritu de Dios es el que da la verdad, entonces seamos todos espirituales y nada más hagamos oración al Espíritu Santo. Entonces, si usted ve, hay muchas denominaciones que van, ¿sí?, que dicen oración al Espíritu Santo. Hay otros que van, oración a Jesús. Solamente reconocen a Jesús, sí, porque la palabra de Dios habla de Jesús. ¿Por qué? Porque tiene que hablar de Jesús, porque a eso fue enviado, ¿cierto? Y Él lo dijo clarito en Juan 14, 6. Nadie va al Padre sino por quién. Entonces no hay nada más que podamos hacer. Yo no puedo ir al Padre por otro nombre, por otra forma o por otro, ni siquiera ni por el Padre, porque eso lo estableció Él. Solamente por medio de Él es que yo los puedo a ustedes conocerlos, puedo ver. ¿Por qué? Porque nosotros, si nosotros miramos desde el comienzo de los comienzos, ¿sí?, el pueblo de Dios no aceptó la presencia del Padre. Le dio temor, le dio miedo. Y le pidió a Moisés que fuera él el que intercediera por ellos, ante Dios, y que por intermedio de él, Dios traería el mensaje a ellos. Ese es el problema de la iglesia romana. Que la iglesia romana no viste como los judíos, pero camina como los judíos. Tiene miti y miti, 50-50. Y es así como, mis amados hermanos, Dios, anoche cuando me levanté, ayer cuando me levanté y anoche, lo acabo de refrendar y me tocó levantarme a poder extraer a ustedes este mensaje, pero comenzar con algo que es importante, que es la ley. Mi amado hermano, ¿qué es la ley? Y la palabra de Dios
la palabra de Dios dice que es una norma. Es una norma, mi amado hermano. Entonces yo dije, pues si es una norma, entonces vamos a hablar de la norma, número 1. Y esa norma, dice la palabra de Dios de la siguiente, o dice el escrito aquí, que lo saqué de una lectura que tengo de Legis, que es la parte de la ley, ¿sí? Y de, pues, San Wikipedia, ¿cierto? Como dice. Listo. Y dice así, dice, norma es la disposición o regla que regula las conductas de los individuos. ¿Para qué? Para garantizar el orden y el desarrollo dentro de una sociedad. Oigan bien, para garantizar el orden y el desarrollo dentro de ¿qué? De nosotros, de una sociedad. Y esa ley tiene unos tipos diferentes que se llaman, ¿sí? Un tipo que es el moral, otro que es el social, otro que es el religioso y otro que es el jurídico. ¿Eh? Y cuando nosotros vamos a la ley, que es el segundo, cuando nosotros vamos a la ley, entonces encontramos que la ley es la regla o norma jurídica de carácter obligatorio, ¿sí? Dictado por la autoridad competente, ¿sí? De un lugar, de un territorio o de un estado, y que su fin es permitir o prohibir, ¿sí? Que la gente conserve lo que le corresponde a cada uno. Y si ustedes miran ahí, hay unos tipos diferentes de leyes, ¿cierto? Uno que es la ley natural y otro que es la ley positiva. Oiga bien, hay dos, natural y positiva. Dentro de ese estudio que hice, de pronto habrán otros estudios donde hablen de diferentes tipos de ley y tal cosa. Pero esta ley natural es aquella que fue creada por Dios en su creación. Fue creada por Dios en el universo. Si ustedes ven, ¿sí? Júpiter, Urano, Saturno, tal cosa, y todos se mueven alrededor de ¿quién? Del sistema solar, del Sol, que es el centro. Entonces, el centro del sistema solar, ¿cuál es? El Sol. Y el centro de la Tierra, ¿quién es? La Tierra. Y por lo tanto, entonces, todo lo que hay alrededor de la Tierra gira alrededor de la Tierra. Por eso la Luna gira alrededor de la Tierra. Y ese sistema solar gira alrededor de otro sistema que se llama el universo completo, que es a lo que han llegado diferentes personas, diferentes científicos, físicos, químicos, ¿sí? Y han llegado a entender lo que es la magnificencia de ese universo. Tanto que Einstein decía, hay un Dios creador. Y muchos científicos se han dado cuenta de que hay un Dios creador. Pero resulta que Dios también tiene una ley positiva, ¿cierto? Y esa ley positiva es esas normas establecidas por una autoridad competente. ¿Para qué? Para garantizar el orden, ¿sí? Y tiene un carácter de tipo obligatorio. Y ese carácter de tipo obligatorio es el que me lleva a mí a que esa ley, sí, yo tenga que hacerla, pero el carácter de tipo prohibitivo o de tipo permisivo. Si nosotros vamos a Job, ¿sí? Y nosotros vemos que Dios permite al enemigo a que actúe sobre Job para evaluar la cantidad de fe o ese amor infinito que decía Job que le mostraba, porque todas las mañanas iba y hacía un altar. ¿Cuántas veces nosotros oramos todos los días por nuestros hijos o por nuestros hermanos o por todos? Y Dios ve eso, porque Dios veía a Job hacer eso, ¿cierto? Pero hoy día vamos a probar el corazón de Job. Vamos a probar si usted de pronto el movimiento ciclístico le impide que venga a la casa del Señor. Vamos a ver si de pronto la misma ley le establece a usted para que usted no vaya a la casa de Dios y se meta en su casa y decida, no, vamos a estar así.
Cuando el pueblo tomó la decisión, cuando muchos tomaron la decisión de venir a la casa, a pesar del COVID, se abrió el compás y pudimos volver otra vez a la casa de Dios. Pero el enemigo siempre ha buscado, mi amado hermano, que tú te quedes a solas, que tú camines a solas. Que tú te quedes allá encerrado, sí, y que no tengas quien te diga, lo que hiciste está mal hecho. ¿Cuántas veces tú llegas a creer que sabes todo cuando verdaderamente no sabes todo, mi amado hermano? ¿Cuántas veces? Y es así como entonces Dios me colocaba en mi corazón traerles a ustedes estas 3 imágenes, 3 fotos, para que ustedes pudiesen entender el mensaje que vamos a dar. ¿Sí? Y ese mensaje es la gracia y la ley. Oigan bien, mis amados hermanos, como lo vimos ahorita, hay una ley natural. Esa ley fue establecida desde el comienzo de los comienzos. Esa ley de gravedad que usted tiene, si usted ahí se monta en un 12º piso, en un cuarto, en un quinto, en un tercero, y se tira, ¿sí? Usted va a volar. Resulta que para cada elemento, para cada cosa, Dios hizo una serie de cosas importantes. Los huesos de las avecillas, los huesos del águila, los huesos de los animales del cielo, ¿sí? Son porosos, son vacíos, lo que les permite flotar. ¿Alguna vez usted ha estado en el campo donde ha hecho una barquilla, ¿sí? ¿Cómo es? Lo hizo de las palmas ¿cómo? Con el bambú, ¿sí? Y lo ha tirado al agua y ve que el agua flota, ¿cierto? Y usted se monta y navega en eso sin hundirse. ¿Por qué? Porque tiene una connotación científica especial que la lleva a que flote. Es un diseño. Y es así como Dios te creó a ti, a su imagen y semejanza. Ahí no dijo, usted es un pajarito, no, usted es un pescado para que camine sin oxígeno. Ni dijo, usted es una lombriz para que camine allá metida en la tierra, sino usted es el que tiene señorío sobre la tierra. Y fue así como Dios entonces creó la ley natural, ¿ve? Y estableció un parámetro de la ley natural. Y ese diseño me llevó a que hubiese un medio y me dijera, wow, pero, si tú comes de este árbol, óyeme bien, tú puedes comer de todos los frutos de los árboles, pero si tú comes del fruto de este árbol, ¿qué? Morirás. Y nosotros aún seguimos pensando de que vamos a morir en la carne, y verdaderamente lo que importa más que todo es morir en el espíritu. Porque la misma palabra nos da la revelación, ¿cierto? ¿Eh? Es necesario que me vaya para que venga el Espíritu de Dios. Y por medio de esta ley, Dios, viendo que el hombre volvía nuevamente y pecaba, viendo que después de que hubo el pecado de Adán y de Eva, vino Caín, después vino a la tierra, vino Set, y después entonces Dios, por intermedio de los hijos de Set, trajo a Noé, y ¿qué dice la palabra? Halló gracia en Noé. O sea, Dios estaba dolido, pero Él vio la gracia en Noé, dijo, wow, mire, y por medio de esa gracia Él quiso que el pueblo, ¿sí?, que el resto de lo que se volviera a formar viviese en la presencia de Él. Óigame bien, en la presencia de Dios. Si alguna vez usted ha estado enamorado, perdónenme la expresión, tragado, usted va y está en la cocina, está haciendo el plato de comida y está pensando en esa traga. Va a trabajar y está pensando en esa traga y trabaja. ¿Sí? Es así como Dios quiere que nosotros estemos seducidos por Él. Que usted todo lo que haga sea para bendición de Él, para verlo, para conocerlo. Señor,
es que estoy trabajando aquí fuerte para que me rinda, para poderme ir y no que me demoren después una hora más. Por eso se llama labor y no trabajo. Porque el trabajo te lleva a ti a que tú pierdas 1, 2, 3 horas y no alcances ni siquiera ni a almorzar, mi amado hermano, para que sigas la marcha del otro que ya estaba impuesto por ley. ¿Sí me han comprendido hasta ahí? Entonces, mis amados hermanos, esa ley establecida por Dios, vino Dios y la trajo, sí, la tenía. Sí, ya la conocía Abraham, ya la conocía Noé, ya la conocían todos. Porque nadie se botaba por un peñasco, ¿cierto? No, es que yo voy a bajar más rápido y me boto por ese peñasco y listo. No, nadie se botaba. ¿Por qué? Porque sabía que se podía morir. Pero hay una ley establecida, una ley que era una ley positiva, que era la misma ley que Dios había establecido para nosotros en su querer, en su hacer, de modo tal que necesitaba traerle al pueblo para que el pueblo la pudiese conocer. Y vino Dios al pueblo de Israel que estaba en esclavitud durante 400 años, ¿cierto, Manuelitos? 430. ¿Y qué dice en la palabra? 400 años. En otras partes dice 430, pero dice eso. Después se pone la gente a analizar los 400 años y algunos dicen que solamente son 250 en total, el físico, el propio. Pero bueno, yo lo que digo es que la palabra de Dios dice esto y es lo que dice la palabra de Dios. Pero trajo a Moisés, ¿con qué fin? Porque halló gracia. Oiga bien, halló gracia en Moisés. Encontró que él era la persona ideal para poder llevar a su pueblo. Pero para poder encontrarle gracia a Moisés, él tuvo que haber formado a alguien. Él lo formó antes. Si nosotros miramos, él estuvo ¿dónde? Estuvo 40 años caminando ¿dónde? En Egipto, ¿cierto? Él era el segundo a bordo de Egipto. Luego él tuvo todo el conocimiento, el entendimiento y el saber del mundo egipcio, lo tuvo a él. Y si usted ahí mira, ¿quién era Pablo? Pablo tuvo todo el conocimiento, el entendimiento y el saber del mundo, o sea, de la ley que estaba primando en el siglo I, cuando vino Jesús, de esa ley, o antes de Jesús que vino él, porque duramos un tiempo también en oscuridad, que es el tiempo que viene de Malaquías. Y en ese tiempo, ¿sí? En ese tiempo, vino Pablo, y Pablo aprendió ¿de quién? De un rabino, de un maestro en la ley. Así como Moisés aprendió de la gente especializada, o sea, de los científicos de esa época, Pablo también aprendió. De esta época aprendió Pablo, ¿sí? Por medio de Gamaliel, aprendió lo que era la Torá, ¿sí? Los proverbios, ¿sí? Los profetas, o sea, la Tanakh. Y él también tuvo que haber aprendido el Talmud y todas esas cosas que hablaban los rabinos, que es lo que nosotros vemos que se critica a nivel de los adventistas cuando hablan de la carta que tiene esta mujer que era una profeta. Y es así como entonces vemos, ¿y qué hizo Dios? ¿Dios qué hizo? Dios llevó a Moisés 40 años al desierto para que pudiese aprender a conocer y a manejar la parte del desierto. Oiga bien, iba a llevar al pueblo de Israel en el desierto, pero necesitaba que Moisés aprendiera los vericuetos del desierto, sin ver. Y dice el mensaje que cuando llegó este siervo de Dios y oró por él, se cayó de los ojos de él, ¿qué? Unas escamas como de pescado. Y él empezó a tener, Pablo, la revelación que tuvo Moisés también cuando llegó al pueblo por el desierto, y cuando llegó un momento en el cual el pueblo hizo tanto lo malo que le produjo tanta rabia al Señor que dijo: voy a acabar con esta generación. Sí, y le dice Moisés: no, Señor, ¿no se ha fijado que nosotros están esperando verlo, a ver usted cómo se comporta con nosotros para poderle decir, mire, ¿sí ve? Y burlarse? Entonces ya Dios había hecho en Moisés aquella persona que lo amaba tanto que buscaba defenderlo a él. ¿Y cómo se reflejaba ese amor que él veía en Dios?
¿sí? ¿Por medio de qué? De la reconciliación de Dios con el pueblo. Entonces le dijo Moisés, no, Señor, mire, si usted, mejor quíteme a mí, roéme, límpiame el libro de la vida, sí, que al pueblo tuyo. Y es lo que quería Dios que Moisés le dijera. Porque él conocía el corazón de Moisés. Y es así como, mi amado hermano, tú puedes hacer diferentes cosas, muchas cosas, todas en el nombre del Señor, sí, pero en tu corazón no está el Señor. Y por eso Dios le dijo a aquel que llegó a la fiesta, dijo, no te conozco. Entonces vino Dios a Moisés, lo trajo para que trajera al pueblo, ¿a dónde? A la tierra prometida. Dios vino por intermedio del Hijo amado, ¿sí? Porque a los suyos vino y los suyos no le quisieron reconocer. Pero él dijo, ¿ha venido a vosotros el reino de quién? El reino de los cielos. Él no dijo, ha venido a vosotros el reino del pueblo de Israel, de Judá, de tal parte de Manasés, de otros. No, vino el reino de los cielos, mi amado hermano. Vino la esencia propia. ¿Cuántas veces nosotros queremos que sea nuestra abuelita la que nos haga la changua? Porque esa changua sí era deliciosa, ¿cierto que sí? Los que teníamos abuelitas, ¿cierto? Yo la tuve. Y he anhelado siempre la changua de mi abuela. Puede que para otros la changua de mi abuela no fuese changua buena, ¿cierto? Pero para mí era la delicia, ¿cierto? Porque fue entregada para mí con amor. Amén. Esa es la esencia de todo, mi amado hermano. El amor de Dios. Esa es la esencia de todo, la gracia de Dios. Y dice la palabra de Dios, por lo que leí, dice de la siguiente forma. Vayámonos entonces a Romanos capítulo 3, versículos 10. Mientras buscamos en él, vamos a ver que nunca fue dada la ley como medio de salvación. 3:10, Romanos 3:10. La dio Dios por medio de ¿quién? De Moisés. Porque él trajo a su pueblo, ¿qué? Él trajo a su pueblo, ¿sí? Bajo la ley. No hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio. Nadie busca a Dios. Sí, Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sí, bueno. Se apresuran a matar. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en absoluto. Sí. Obviamente, la ley se aplica a quienes fue entregada porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Amén. Esa misma ley es la que prácticamente me lleva a mí a entender todo. ¿Sí? O sea, la ley no está quitada. La ley está ahí para que usted pueda darse cuenta de lo que está haciendo, bueno o mal. Bueno o mal. Usted sabe que es, que si usted mata, está haciendo lo malo. Porque la ley dice, no matarás. Pero recuerde que la ley tiene 10 mandamientos, de los cuales 4 primeros son entregados solamente al Señor.
Y recuerden que cuando Dios dijo, cuando vino el chico este, el joven este, y dijo, maestro, o de pronto miremos otro, vino un líder y le dijo, maestro bueno, ¿sí? ¿Cuál es el mejor y más grande mandamiento de la ley de Dios? ¿Ve? Y él estaba hablando de los 10 mandamientos. ¿Y qué le dijo Jesús? Dijo, amarás a Dios con todo tu corazón. Bien dice la palabra. Amarás a Dios con todo tu corazón, con todas las fuerzas de tu alma, tal cosa. Y al prójimo como a ti mismo, ¿cierto? O sea, había algo, al prójimo como a ti mismo. O sea, como a usted. ¿Sí? Yo estoy amando a Dios con todo mi corazón. Entonces, ¿yo por qué no voy a amar a mi prójimo con todo el corazón? Si básicamente eso es la parte del mandamiento de la ley. Y lo que hemos visto es que la ley es algo que produce en nosotros una obligación. Y de esa forma entonces Dios estableció, vayámonos a Romanos capítulo 8, versículo 37-39. Claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos ama. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo, quien nos amó. Fue una condición sine qua non de Dios, que Dios estableció para que usted pudiese, mi amado hermano, entrar dentro del campo que Él quería que nosotros entráramos. Nosotros caminábamos, si nosotros andábamos en el mundo, nosotros recibíamos un conocimiento, un entendimiento y una sabiduría que venía del hombre. ¿Qué hizo el hombre? El hombre, por medio de su carga, ¿sí?, nos llevó a que nosotros entendiéramos. Acuérdense que hablábamos de que hay una ley que es una ley social, hay una ley que es una ley religiosa y hay una ley que es una ley jurídica y moral. Entonces, ¿qué pasa? El mismo pueblo estableció, por intermedio de ese conocimiento, ese entendimiento y esa sabiduría que tenía, ¿sí?, donde se hicieron, algunos se hicieron científicos, otros se hicieron intelectuales, donde llevaban verdaderamente, ¿sí?, ese caminar, el griego, el helenístico, ¿sí?, y que los llevó a tomar unas decisiones y a conocer y a establecer unos parámetros que fueron tomados por los gobernantes y que nos obligaron a seguir esas leyes. Y es cuando nosotros hablamos la vez pasada, ¿sí?, de había una crucifixión de Jesús, se crucificó y expuso ante el mundo, expuso todo lo que fue esa ley. En donde él expuso lo que esa ley del hombre había querido hacer, y entonces fue cuando él nos llevó a que nosotros conociésemos verdaderamente la ley para lo cual habían sido hechos el pueblo de Israel. Habían sido enviados para eso, pero no cumplieron. Entonces él envió a su hijo amado, dijo, ¿a quién más tengo? Tengo que mandar a Jesús, y entonces por intermedio de su espíritu que se encarnó, ¿sí?, y vino a nosotros, y por eso dice Isaías, ¿sí?, que el tronco de Isaí fue el que sirvió para que pudiese crecer esa rama del olivo verdadero, ¿sí?, y que nosotros fuésemos injertados en ese olivo. Y fíjense que en medio de ese conocimiento de la ley, ¿sí?, la gracia de Dios es más grande que nuestros pecados. ¿Por qué? Porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, ¿cierto? Eso lo dice la palabra, 8:37 y 39, ¿cierto? Entonces, ninguna otra cosa creada nos puede separar ¿de quién? Del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo ancho, ni lo angosto, tal cosa, ni todo lo creado nos puede separar del amor de Dios. O sea, mi amado hermano, si usted entrega su amor a Dios, olvídese que Dios a usted lo va a rechazar.
Él anhela que usted lo ame a Él, no como Él lo ama a usted, porque usted es finito, mientras que el amor de Dios es infinito. ¿Cuándo verá que nosotros podamos entender que no es lo que yo piense de Dios, sino es lo que Dios piensa, porque son más altos los pensamientos y el camino de Dios que los míos? ¿Cuándo verá que nosotros empezaremos a darnos cuenta de que nosotros somos creados y que por estar siendo creados estamos sujetos al Creador? ¿Cuándo podemos entender el mensaje en Jeremías, cuando el Señor le mostró a Jeremías, ¿sí?, la posición del que está haciendo, ¿sí?, el tinajo? Cuando vio que había una ramita ahí que no servía y tal cosa, ¿qué hizo él? Lo desmenuzó, lo desmegajó, ¿cierto? Y volvió otra vez y lo hizo de nuevo. Y es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, ese mensaje de nacer de nuevo para Él. ¿Cuándo verá que nosotros podemos darnos cuenta de que nosotros como tinajas viejas, como odres viejos, no podemos contener el vino nuevo, o sea, la grandeza del vino nuevo, el poder del vino nuevo? Por lo tanto, tenemos que pedirle al Señor que nos haga ser odres nuevos. Y eso lo dice Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. Entonces debemos entender que la ley no me hizo a mí para yo poder ser salvo, que la ley no me hizo a mí para que yo, se perdonaran mis pecados. Porque si usted mata a alguien, ¿cómo hace para que pueda ser perdonado de esa muerte? Tiene que resucitarlo, ¿cierto? Pero si usted no puede resucitarlo, ¿cómo va a tener posibilidad de que le perdonen ese pecado? No, ¿cierto, mi amado hermano? Por eso la ley, por tanto, había un pecado, pero necesitábamos a alguien que verdaderamente pudiese redimir ese pecado, alguien que pagase el precio, el justo que pagase ese precio por ese pecado, así como pasó en Génesis capítulo 3, en donde vio Dios la vergüenza de Adán y de Eva, ¿y qué hizo Él? Él los vistió ¿con qué? Con piel de animales. Un inocente tenía que venir a pagar el precio, ¿para qué? Para que esa pareja pudiese ser cubierta del pecado. Desde ahí viene todo el proceso de Dios. Y en esa medida que Dios a usted, mi amado hermano, nos dice que la ley fue dada, ¿para qué? Para que se muestre que nosotros somos pecadores. Porque si no hubiese ley, no hubiese pecado, mi amado. Pero la ley estaba establecida desde el comienzo de los comienzos. Es como decir, usted en su casa, su papá le dice una forma, o usted habla de una forma y tiene una ley que debe cumplir en su casa con su padre, con sus hermanos y todo. Y no está escrita, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios le vamos a escribir la ley para que el pueblo de Dios sepa cuál es la ley. La conozca, la estudie, la analice, ¿sí? La lleve en su corazón, ¿cierto? Entonces, la ley fue dada para que se mostrara que somos pecadores y que viniendo a Cristo, ¿sí? Ahora, óigame bien, con más entendimiento, con más sabiduría, que es la que da Dios, ¿sí? Porque no es la suya, sino la que da Dios, ¿sí? Con más sabiduría, con más entendimiento, ¿sí? Por amor a Él, va usted a obedecer esa ley. Ya usted la obedece.
Cuando usted sabe que su papá le dice no puede entrar, o sea, la puerta se cierra a partir de tal hora, y usted entiende por qué el papá le dice a usted eso. No lo que usted piense, sino lo que piensa el papá. ¿Sí? Dios a usted le quiere traer a que usted conozca todo, que sepa por qué Él pensó esto, por qué Él hizo esto, por qué hizo esto otro, para que usted lo pueda entender, y en la medida que usted sepa, tenga ese conocimiento, tenga esa revelación, usted camine en el camino que Él quiere, porque usted lo ama. Pero si usted viene y aprende, dice el apóstol Pedro, ¿cierto? Muchos vinieron a nosotros, sí, y salieron de nosotros. Creo que es Pablo o Pedro. Y dice, y vinieron a nosotros y salieron de nosotros, sí, sin que hubiesen estado en nosotros. ¿Ve? Entonces, de esa forma Dios quiere que usted, mi amado hermano, entienda que usted, en la medida que usted lo conozca a Él, en la medida que usted lo entienda, en la medida que usted entre en la sabiduría de Dios, es Dios quien a usted le va a revelar. Oiga bien, le va a revelar el amor que Él siente por usted y el que usted siente por Él. ¿Para qué? Para que pueda obedecer su ley. Porque si nosotros vamos a Romanos capítulo 8, versículo 2, quiero traerle otras citas bíblicas para que la lean después en su casa. Juan 8, 32, 34, Primera de Corintios capítulo 15, versículos 15, ¿sí? Y Romanos capítulo 6, 14 al 18. Entonces, ¿qué dice Romanos capítulo? Dice la palabra de Dios así: ¿y por qué ustedes pertenecen a Él? El poder del Espíritu de vida. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Amén. Perfecto, mis amados hermanos, aquí en Romanos capítulo 8, el hermano Pablo, ¿sí? El apóstol Pablo nos está hablando de que hay una ley que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿ve? Y que me ha salvado o me ha sacado o me ha liberado de la ley del espíritu del pecado y de su muerte. ¿Para qué? Para que cada vez que nosotros estemos bajo la gracia de Dios, oígame bien, podamos nosotros vivificar la presencia de Dios. Siempre podamos vivificar. Entonces, primero que todo, esa misma gracia de Dios me permite que yo conozca que hay una ley, que hay dos leyes, una de vida y otra de muerte. Que si yo tomo la de vida, pues lógico que voy a vivir, pero no vivir la vida esta, sino voy a vivir la vida espiritual en la presencia de ¿quién? De Dios, ¿cierto? Y que si tomo la ley de la muerte, voy a vivir en la oscuridad, voy a perder. Y voy a perder algo no por un año, ni por 5, ni por 40. ¿Cuántos años quiere tener usted? 100 años, 150, listo, muy bien. Pero va a perder por eternidad, por siglos de los siglos. O sea que no se justifica. Yo pienso que no se justifica. Sumando y restando y dividiendo así, ¿sí? ¿Ve? Yo creo que es mejor lo que hemos hablado. Listo, mis amados hermanos. Otros dicen, la ley fue nuestro ayo, ¿cierto? Fue verdaderamente nuestro regenerador. Ya que la Escritura, mi amado hermano, lo encerró todo bajo pecado. ¿Para qué? Para que la promesa en Cristo Jesús. ¿Qué era la promesa en Cristo Jesús? Que todo aquel que cree, ¿sí? Está en Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Entonces, esa promesa en Cristo Jesús me lleve a mí, o sea, por medio de la fe, fuese dada a los creyentes, porque antes que viniese la fe, estábamos confinados, óyame bien, estábamos encerrados bajo la ley, encerrados para aquella fe
que iba a ser revelada, oigan bien, la que venía a ser revelada, ¿sí? Que nos llevaría ¿a quién? ¿A quién nos llevaría esa fe? ¿A quién te lleva a ti la fe, mi amado hermano? ¿Tú en quién crees? Cristo Jesús, ¿cierto? Porque es por medio de Él que nosotros podemos ir al Padre. ¿Sí? Porque de eso estamos hablando. De esa gracia de Dios que hace que yo esa ley, a pesar de que esa ley me encierre, la gracia de Dios me permite que yo sea libre, que yo pueda caminar con libertad. Pero es la misma gracia de Dios la que hace que usted aprenda a conocer lo que es la ley y no la haga. Mientras que aquel que no tiene fe, aquel va en contra del mandamiento. ¿Por qué? Porque le agrada, porque le gusta, no le interesa lo que suceda después. No tiene un pensamiento, sino solamente el pensamiento natural, o sea, el tiempo que yo dure en este territorio. ¿Y qué sabe él? Si de pronto puede durar un mes, como puede durar de pronto un día, como puede de pronto durar un segundo, como puede durar de pronto años. Sí, hay gente que ha durado 120, 130 años en este tiempo, ¿sí? Jordán Bajo y Jordán Alto, ¿cierto? ¿Sí han oído hablar de esa parte de Santander? Y es así como, mi amado hermano, venimos a ver que la ley del Espíritu, bien, es la que me lleva a mí a que yo reconozca más, y que esa misma ley del Espíritu es la promesa en Cristo por medio de su fe. ¿Para qué? Para que yo pueda estar libre y no esté confinado a ¿qué? A aquella ley que me encierra. ¿Ven? Entonces, cuando usted empieza a caminar en Cristo Jesús, vayámonos entonces a Romanos capítulo 2, versículo 18. Más bien soy un pecador si vuelvo a construir el mismo sistema de la ley que ya eché abajo. Pues, cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Listo? Perfecto. Fíjense que eso, la ley fue establecida por Dios, porque no podemos quitarla. Es algo que Dios estableció para que nosotros pudiésemos conocer hasta dónde podemos llegar. Pero usted, en la gracia de Dios, Él estableció por intermedio de su Hijo unigénito que nosotros pudiésemos verdaderamente, ¿sí?, ser libres del pecado. Entonces Él vino y pagó por nosotros una deuda. Él pagó la deuda, no podía ser otro diferente. Óigame bien, no podía ser otro diferente, tenía que ser la deuda pagada por el hombre. Porque Adán y Eva eran hombres, eran criaturas. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dijo, voy a mandarles mi espíritu encarnado. ¿Para qué? Para que Él pague la deuda como hombre. Por eso se llamó hijo de hombre. ¿Ve? En el poder del Espíritu de Dios, Hijo de Dios. Que esa es la inerrancia. O sea, es algo que está, una cosa, o algo, no cosa, perdónenme, dentro de. Es como decir, mi amado hermano, usted es templo de Dios donde mora el Espíritu de Dios. Y usted se mira en el espejo y dice, pero es que yo soy templo, es que yo soy, va a ver su cara, su nariz, su boca, su cuerpo. ¿Sí? Pero usted espiritualmente es templo de Dios donde mora ¿quién? Ahora, usted puede ser templo de otra cosa. ¿Ve? Porque ya Dios le estableció a usted lo que era un templo, es lo que decía, lo que hablábamos cuando hablábamos de la parte esa de Apocalipsis, ¿cierto? Los templos somos nosotros. Es usted, mi amado hermano, el que hace que esta denominación, esta congregación sea congregación. Si no existiera, si no hubiese, si no viniese, ¿qué haríamos nosotros predicándole al aire, cierto? Cogeríamos de pronto un YouTube o un Facebook, sí, y predicaríamos en el YouTube y en el Facebook, ¿cierto? O usted no ha visto gente que, los youtubers que hablan sobre ese, a veces tienen 15 millones, 14 millones, o 10 millones, 1.200.000, algo así.
Y viven peleándose unos con otros, amén. Esa es la segunda parte, ¿cierto? Ahora la tercera parte, mis amados hermanos, pero perdónenme un momentico. Entonces, ¿quién hace que el medio de salvación sea Cristo Jesús? El único que verdaderamente a nosotros nos puede perdonar. ¿Quién nos puede a nosotros perdonar? Dios, únicamente Dios. Entonces Dios envió a su Hijo unigénito para que fuese Él, por intermedio de Él, que nosotros fuésemos perdonados del pecado. Que eso no lo puede hacer la ley. La ley no puede perdonarte, ni puede tampoco decirte, yo te voy a salvar. Más adelante vamos a ver por qué esa gracia de Dios permite que nosotros podamos ser perdonados y salvos. Vamos por partes, ¿cierto? Porque si lo echamos todo de una vez, nos podemos vomitar, ¿cierto? Nos llenamos mucho y entonces nos vomitamos. Entonces, fíjense que Dios ya establece un punto de vista que es que nosotros ya todos somos hijos de Dios por medio de ¿qué? Entonces leamos Juan, capítulo 1, versículos 11, 12 y 13. Quiero llevarlos allá para que puedan ustedes, mis amados hermanos, después seguir viendo Gálatas 3, 25, 26 y también vean Romanos capítulo 3, 26 al 28 para que puedan entender este mensaje que dice que es el único que nos puede perdonar de pecado. Amén. Gálatas 3, ¿ahí hemos quedado qué? Juan 1, 11, 12. Vino a lo de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Sí. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Amén. Entonces, ¿qué pasó? ¿De dónde viene el derecho? De Dios. ¿Quién es el que tiene el derecho? Dios. ¿Quién es el que puede salvarnos? Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios, a todos los que creyeron en Él, ¿en el quién? En el Hijo de Él, ¿sí? Todos tienen derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Sí? Y dice, la palabra de Dios dice que Él vino, ¿sí? Que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ir al Padre sino por Él. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene que cumplir una responsabilidad. Óigame bien, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Así como Dios la tuvo con nosotros, o la tiene con nosotros, así nosotros también la tenemos con Él, y la tenemos con nuestros hermanos y con Dios. Yo a alguien le decía, hay un gana-gana, porque me comentaba alguien que él hacía tal cosa, entonces dije, mire, hay un gana-gana. En la medida que usted viene y atiende bien a alguien, ¿sí? Ese alguien atendido bien te va a recomendar a otro para que él te busque. Entonces, en vez de perder, has ganado. Y en la medida que ese otro sienta lo que sintió este primero, va a querer llamar a otro para decirle, mire, tal persona es la que me hace esto y me trabaja muy bien. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Pues trabajar bien, con amor. ¿Para qué? Para que pueda ser de bendición. Y esa bendición ser, porque es mejor que dar que recibir. Amén. Si es así, mis amados hermanos. Entonces dice la palabra de Dios, dice, ya que la fe, ya que el creer, ¿sí? De ninguna manera, mi amado hermano, ¿sí? Invalida la ley. Eso está en Romanos capítulo 3, versículos 30 y 31. Hay solo un Dios y Él hace justas a las personas, tanto a los judíos como a los gentiles, únicamente por medio de la fe. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, eso significa que podemos olvidarnos de la ley. No. Por supuesto que no. Amén. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. Amén. Si nosotros miramos en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, y también miramos en 1 Corintios capítulo 1, ¿sí? Versículos 29 al 33, ahí miramos verdaderamente lo que es el efecto
de donde el amor a Dios, oigan bien, el amor a Dios está cumpliendo o está cumplimentando la ley, ¿sí? Llevándola a un cumplimiento que aparece en 1 de Juan capítulo 5 versículo 3. ¿Qué dice 1 de Juan capítulo 5 versículo 3? Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. ¿Están 3? Listo. Ya que el que guarda esos mandamientos de Dios, ¿qué sucede? ¿Le carga? No, dice, porque el que ama a Dios, ¿sí? ¿Guarda qué? Sus mandamientos. Mis mandamientos, dijo Jesús. Eso está en Juan, San Marcos. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, esta de Pedro nos está hablando del amor de Dios, ¿sí? Y dice que si nosotros amamos a Dios, guardamos los mandamientos de Dios, y que para nosotros no debe ser una carga. Pero no es una carga, ¿por qué? Porque usted, mi amado hermano, ha aprendido a conocer. Es por intermedio de la revelación de Dios el que usted permite que esa carga, ¿sí?, la conozca de modo tal que para usted no es carga. Para los del mundo, para aquellos que son cristianos, que no son creyentes, o sea, cristocéntricos, pues lógico que no van a tener la revelación perfecta, entonces van a caminar todo el tiempo en carga, todo el tiempo sufriendo, que me pesa mucho, cuando verdaderamente esa carga no tiene por qué pesarte. ¿Por qué? Porque tú la haces por amor. ¿Por qué? Porque Dios hace que sea, ¿sí? ¿Qué dice el Señor? Dice, al débil diga, fuerte soy, ¿cierto? Amén. Es así como Dios quiere que nosotros aprendamos a conocer cada día más lo que es, óigame bien, la ley dentro del campo de Dios. No la ley dentro del campo del Cris, que no es céntrico, o la ley dentro del campo del que no conoce de Dios. Porque hay muchas denominaciones que hablan sobre eso y pelean por eso. ¿Ve? Ya han establecido una serie de parámetros que si usted los oye va a quedar perdido. Entonces usted puede perder, mi amado hermano. Cuando es tan sencilla la cosa, cuando es, para mi entender, es fácil, ¿cierto? ¿Pero por qué? ¿Quién la hace fácil? La hace fácil el poder del Espíritu de Dios. No es difícil. ¿Ve? Para mí era más difícil poder hacer, ¿qué? Una cirugía de un tendón, de un nervio. Era más difícil. Para poder hacer la cirugía de un hueso que estaba todo desmenuzado, pequeño, cuando me tocaba que poner a hacer como cuando uno corta el jarrón, parte el jarrón y empieza a coger las cositas del jarrón. Era más difícil que cuando usted va a la presencia de Dios y Dios a usted le explica las cosas. Por eso es necesario hacer la oración, es necesario hacer la alabanza para poder conocer de la palabra. Porque la palabra es Dios quien abre la compuerta completamente para que usted pueda entenderla y lleve ese mensaje a su corazón y haga rema en su vida. Como decía el devocional de ayer, ¿cierto? Pero los ojos son ojos de fuego, ¿cierto? Esos ojos de fuego que queman como llama ardiente. En aquellos que no conocen del Señor, que no son de Dios, pues va a ser una llama muy fuerte, ¿cierto? ¿Ve? Como sucedió con la presencia de Dios, ¿cierto? Vino el estruendo, el trueno, la voz de Dios y todos se asustaron y creyeron que se iban a morir, ¿cierto? Usted ve un temblor y cree que se va a morir, ¿cierto? Oye un relámpago con un trueno que cae cerquita a usted y se sale corriendo para meterse bajo las camas como si eso la pudiese salvar, el estar debajo de la cama. ¿Sí han entendido hasta ahí? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Óigame bien, porque es importante preguntar. Por eso entonces Dios establece una obra, ¿sí?, que Él ha venido a justificar por sí mismo, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque Dios, por intermedio de Él, óigame bien, por intermedio de Cristo Jesús, ¿sí?, por intermedio de Cristo Jesús, Él vino a establecer un ministerio. Ese ministerio se llamó el ministerio de la gracia, mi amado hermano. Ese ministerio se llamó el ministerio de la gracia, mi amado hermano. Habíamos hablado de que de donde ese pecado que va a alcanzar 3 o 4 generaciones,
Se apagó. Ah, no. 3 o 4 generaciones, ese pecado, ¿sí? Dice, voy a llevarlo a la cita bíblica para que ustedes puedan entender por qué 3 o 4 generaciones. Eso lo dice en Éxodo, capítulo, ya lo busco. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones, y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable, sino extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Amén. Pero había un nuevo pacto, ¿cierto? Eso está en Hebreos 8, 10, 12. Eso está también en Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 33, ¿cierto? Para que lo acaben de leer. Pero ¿qué pasó? Él, ¿quién? Dios. ¿Sí? Él, conociendo todas estas cosas, ¿sí? Colocó un corazón nuevo en nosotros. Eso está en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. ¿Sí? Por tanto dice que bajo la ley Dios hace un juicio justo. Él habla de la destitución hasta la tercera o cuarta generación que leímos en Éxodo 34, ¿cierto? Pero bajo la gracia Dios perdona todo. Y por tanto entonces Él establece una condición. ¿Sí? Que debemos ser ¿qué? Odres nuevos. ¿Para qué? Para recibir el vino nuevo y debemos ser nuevas criaturas. Eso está en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Ya lo leímos, ¿cierto que sí? Entonces, de esta forma Dios establece que nosotros tenemos que ser nuevas criaturas. ¿Para poder qué? Para poder contener todo lo que Él trae. Él le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario que nazcas de nuevo. ¿Para qué? Para que pueda contener todo lo que verdaderamente es la presencia de Dios. Dentro del campo natural no podemos entender la parte espiritual de Dios. Así usted conozca la palabra, así usted sepa de la palabra toda desde el punto 1 hasta el punto final, le puedo decir, mi amado hermano, que usted no tiene la revelación de Dios, sino solamente la que da el Espíritu de Dios es la que lo lleva a que usted tenga la revelación de la carta magna, que es la que nosotros tenemos, que es la Biblia, ¿cierto? Puede leer todo lo que quiera, puede predicar todo lo que quiera predicar. Por eso nosotros hablábamos de que la gracia puede anular la ley de ninguna manera. Lo leíamos, ¿cierto? De ninguna manera. La gracia no anula la ley. La gracia lleva a que la ley permanezca santa. Antes la confirma. Sí, porque la ley, o sea, el que justifica la ley es Jesús. ¿Ve? Dice la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Luego, a quien Dios dispuso como propiciación, ¿por medio de qué? De la fe. ¿Sí? ¿Para qué? Para manifestar la justicia de quién. ¿Ve? La justicia del mismo Dios, a fin de que Él sea justo y el que justifica, el que es el de la fe, sino por medio de Jesús. Eso está en Juan capítulo 1, versículos 2 al 13. Leámoslo para poder entender esa parte. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho sobre todo el primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. Amén. Entonces, por eso es que hay un problema en la fórmula de poder entender este mensaje, ¿cierto? Entonces, mucha gente dice que la gracia anula la ley. Resulta que no la anula. ¿Por qué razón? Es que a ver, ¿qué sucede aquí, hermanos? Hay una naturaleza. Hay una naturaleza, que es la naturaleza adánica. ¿Sí? Y hay una transformación de eso. ¿Qué sucede? Sucede que habíamos hablado en Primera de Pedro, ¿cierto? Hablamos de la benignidad de Dios. ¿Sí? ¿Qué es la benignidad de Dios? Habíamos hablado de primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16, ¿cierto? Que es el misterio de la piedad.
el misterio de la piedad, o sea, lo que representa para nosotros la piedad. Si usted va y lo lee, ahí dice todo lo que es el caminar de Cristo Jesús. Porque Él vino a nosotros, ¿para qué? Para que nosotros fuésemos justificados. ¿Ve? Para que nosotros fuésemos justificados por medio de ¿qué? De la paga del pecado. Entonces es cuando viene usted a darse cuenta de que hay una parte donde sí, el pecado te lleva a ti, y es lo que le pasaba al pueblo de Israel. Estaban encerrados en el pecado. Lo que le pasa al mundo, está encerrado en el pecado. Está esclavizado por el pecado. Piensa salirse y hay algo que no lo deja salir. Muchos hermanos de pronto tendrán de pronto, por decir, una relación, ¿sí?, dispareja. ¿Y sabe que es dispareja? Sí sabe que es dispareja, pero no puede retirarse de la relación dispareja porque hay algo que le impide salirse de esa relación dispareja. Hasta que viene esa lucha interna donde dice, voy a salir de ella. Entonces, ¿a quién tiene que recurrir? Me comentaba a mí alguien, me decía, tengo un vacío. Le dije yo, sí, mija, es cierto, tiene un vacío. Pero ese vacío solamente lo conoce Dios. Es Dios el que conoce el vacío suyo. Si usted tiene un vacío de limones, yo le puedo echar mangos, le puedo echar lo que sea, peras, pero no lleno su vacío. Pero Dios sí sabe que el vacío suyo es porque le faltan limones, y le echa limones y usted queda, ¿qué? Queda satisfecha. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios, trae plenitud a cada corazón. ¿Sí me entienden? O sea, es completo. Me llena, o sea, permite que yo vea esto prácticamente liso, ¿sí?, y que pueda caminar con tranquilidad. ¿Por qué? Porque usted no tiene ningún temor de pronto de caerse, porque no hay ningún vacío. ¿Sí comprendió hasta ahí? Permítanme 5 minuticos para acabar aquí ya. Listo. Entonces, por eso dice la palabra de Dios, dice la ley, ¿sí? La ley es un ministerio de la muerte y de la condenación, ¿sí?, mientras que la gracia es un ministerio de justificación y del Espíritu de Dios. Eso está en 2 Corintios capítulo 3, versículos 7 al 10. Te da ¿qué? ¿Qué es lo que hace Dios con nosotros? Fíjate bien, Dios con nosotros no te dice a ti, es que la ley dice esto y usted tiene que cumplirla, listo, como un borrego. No, la ley de Dios te da a ti una sabiduría, te enseña a ti a que tú conozcas por qué es la ley de Dios y por qué estás tú ahí sentado y por qué verdaderamente caminamos con la ley de Dios. ¿Sí me comprendieron hasta ahí? O sea, el poder que usted entienda, que usted sepa, que usted diga, le voy a dar a mi hermano un caramelo, ¿sí?, pero que usted no piense que el caramelo le vale 5 centavos, que el caramelo tal cosa, que usted se queda sin caramelo. ¿Sí me comprende? O sea, es el amor de Dios que se da sin pedir nada a cambio. ¿Sí me comprendieron? Esa es la ley, ese es el ministerio de la gracia de Dios. Que nosotros podamos verdaderamente comprender, entender que la ley es, sí, me lleva a mí a que yo sepa lo que es pecado, pero que la ley a mí no me tiene como esclavo. ¿Por qué? Porque ya hubo alguien que se llamó Cristo Jesús, quien me liberó a mí de la esclavitud del pecado. ¿Sí me comprendieron hasta ahí? Espérenme un segundito entonces. Entonces, Él te da la sabiduría de cuidar este nuevo estado. ¿Para qué? Para no volver a ensuciarlo. Ya usted no peca porque usted no quiere, Señor, no soy digno de pecar. ¿Qué le pasó al hijo pródigo? Mi padre, él fue enseñado, él aprendió a que cuando estaba en la casa de su padre, todos recibían bendición del Padre, todos comían. Mientras que él estaba aguantando hambre y no podía comerse ni siquiera ni las bellotas de los cerdos. ¿Por qué? Porque le tenían prohibido eso. Entonces dijo, si yo vuelvo a la casa de mi padre, allá en la casa de mi padre todos comen pan. Dime cómo ser pan, dice la canción. Allá todos comen pan. Allá vamos, si a alguien le falta el pan, aparece el pan. ¿Sí? Ese es el milagro de los panes y de los peces. Aparece el pan, ¿cierto? Y si de pronto usted llega y dice, y entonces de pronto ¿qué pasó? ¿Qué dice más adelante? Dice que el padre, ¿qué estaba haciendo? Lo estaba esperando, ¿cierto?
¿Sí? ¿Y por qué eso de Lucas prácticamente dice que la primera parábola que hablaba de la oveja perdida, ¿cierto? La segunda parábola hablaba de qué? De la moneda perdida, pero una moneda perdida para la que está comprometida. Y la tercera parábola hablaba del hijo pródigo, aquel que se fue y se perdió. ¿Qué hizo el padre? El padre fue y le dijo, venga. No, el padre lo dejó que él se hundiera, que él llegara hasta un tope donde él en un momento dado había probado, oiga bien, la benignidad de Dios, y esa misma prueba de la benignidad de Dios le hacía que él dijera, en la casa de mi padre, allá a todo mundo se alimenta, ¿cierto? Es lo que nosotros decimos, pero si yo estoy con el Señor, Él me cuida, me protege. Pero si yo tal cosa, pero no porque usted, mi amado hermano, allá le hayan enseñado eso. Entonces usted se aprende que 1 por 1 es 1, ¿sí? Y que 1 por 2, 2, y que 1 por 4, 4, ¿sí? Y usted verdaderamente no sabe por qué 1 por 4 es 4. ¿Quién lo sacó? ¿Quién determinó que 1 por 4 sea 4? ¿Quién determinó esa multiplicación? ¿Sí me comprendieron hasta ahí? Y es lo que muchas veces vamos a determinadas denominaciones y oímos determinados audios y vemos a personas predicando palabra y no sabemos de dónde viene. Vamos a ver que hay gente que dice que es el mejor teólogo del mundo y resulta que ese teólogo tiene una enseñanza que es dada por alguien que estuvo antes, 200 años, alguien que estuvo antes de ese, otros 400 años, antes que estuvo antes de ese, que tuvo otros 500. Entonces sume usted 200 más 500 más 400, ¿cuántos son? 1100 años. ¿Y cuánto tenemos de haber venido Jesús? 2000, ¿cierto? Luego, ¿cuántos han pasado por el camino? ¿Cuántos han pasado por un camino que ha sido tergiversado, que ha sido cambiado? Usted viene y me lee a mí, dice la Nueva Traducción Viviente, listo. Y yo le digo a usted, ¿de dónde me la saca? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el hebreo, ¿cuál es la que funciona en el hebreo? La masorética, ¿cierto que sí? ¿Cuál funciona en el griego? La Septuaginta, ¿cierto? ¿Cuál funciona en el latín? La Vulgata, ¿cierto? ¿Sí me comprendieron? Entonces, si usted va y lee de cada una, que han venido desde hace tiempo, algunos tienen sus falencias, y esas falencias las trae ese, uno, las trae el 2, las trae el 3, las trae el 4, las trae el 5, el 6, el 7, y llega usted a ¿qué? A meterse dentro de algo, dice, mire, y resulta que ese tipo está más perdido que el hijo del ímpero. ¿Sí me comprendieron hasta ahí? ¿Sí me han comprendido o no? Yo quiero que ustedes me entiendan ese punto de vista. No es que yo esté en contra de que cada uno tenga su versión. Fíjense que aquí hemos leído 2 versiones y cada una habla de una forma diferente que puede entenderla, pues cada uno entiende la forma que está hablando. ¿Ve? Pero si nosotros verdaderamente vamos, ¿cuál es la esencia que dice Dios? ¿Qué dice Dios de su gracia? Que nosotros podamos aprender, ¿sí?, qué significa la ley para nosotros, para poderla nosotros cumplir. ¿Con qué? Con amor, con diligencia, con prestancia, y no que estar yo, mañana tengo que ir a la iglesia, y yo que tenía que hacer esto y esto otro, a perder. Hermanos, si nosotros no estamos para perder, Dios no quiere que usted pierda. Dios quiere que usted siempre gane, un gana-gana. Y por eso Dios le dice a usted, pero usted ¿cuánto pierde si usted no va a la iglesia? ¿Cree usted que lo que usted tiene hoy por no ir a la iglesia vale más que ir a la iglesia y ganar? Entonces, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta del valor de eso, del valor de la gracia de Dios, del valor infinito del amor de Dios, del valor de la fe en Cristo Jesús, por intermedio de Él vamos al Padre, del valor de eso, ¿por qué? Porque es necesario que me vaya para que venga quien, que usted pueda ser templo de Dios, donde mora el Espíritu de Dios. En esa medida que usted aprende a conocerse a sí mismo en el poder de Dios, usted empieza a decir palabras de profecía, mi amado hermano. Y Dios empieza a oírlo. Y dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Hasta ahí, más o menos? Bueno, hermanos, nos queda faltando el pico y las patas. Fíjense que prácticamente, pásenle el micrófono
a María Hilda. Fíjese que básicamente lo que quiere Dios hacernos ver es que la ley está ahí. La ley fue establecida por Dios desde el comienzo de los comienzos. La ley es santa. ¿Ve? Pero la ley no me justifica. La ley no me santifica. La ley no me perdona el pecado. Más adelante lo vamos a ver porque dijo que faltó el pico y las patas, ¿cierto? ¿Ve? Y vamos a darnos cuenta de esas cositas que son importantes dentro de la ley, ¿sí? Con respecto a la palabra. ¿Por qué? Porque es la gracia de Dios la que verdaderamente hace que yo pueda tomar la ley. Es algo importante tener en cuenta lo siguiente. Hay una responsabilidad, ¿sí? Que es inherente a qué? Número uno, a lo creado. ¿Sí? Vamos, Dios fue y dijo, hágase el hombre, ¿a qué? A nuestra imagen y semejanza, pero tenía que saber qué eran las necesidades del hombre. Entonces había una responsabilidad de Dios. Entonces Dios, ¿qué hizo? Todo lo creado fue hecho con base a eso que es el centro de Él. ¿Qué era el centro de Él? El centro de Él eran nosotros. Éramos nosotros, somos nosotros. Eso es lo importante que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿qué estableció? Él estableció una ley. ¿Para qué? Para que lo que esté alrededor de Él, ¿sí? Que somos nosotros, que somos el centro, ¿sí? Podamos nosotros manejarnos bien. ¿Qué es la función de esta casa? Esta casa, la función es que usted respete a Manuelito como Manuelito respeta a María y cada uno puede hablar, cada uno puede decir, esto es lo que yo pienso. Eso es bonito, por eso es bueno levantar la mano. Por eso es bueno hablar. ¿Por qué? Porque en la medida que hablamos, vamos desglosando y vamos verdaderamente llevando a que el pueblo que nos oiga sepa lo que nosotros pensamos. Porque yo sé que ustedes, mis amados hermanos, conocen mucho de la palabra. Y sé que ustedes tienen un llamado especial de Dios. Pero que ustedes a veces hemos educado de modo tal que son oidores pasivos. Y tienen que ser oidores activos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? El oidor activo es aquel que levanta la mano y dice, así como pasó hoy. Ese es el oidor activo, que es el hacedor. ¿Me entiende? Porque en la medida que usted sea activo, en esa medida usted sabe cómo tiene que ser hacedora. ¿Cómo tiene usted que ministrar? No quedarse nada más en eso. ¿Listo? Dejamos lo otro para la próxima vez, ¿cierto que sí? Quedamos en eso. Oiga, vienen con ese punto, ¿sí? ¿Listo? Quiero verlos que me digan, rastrílleme, hágame el favor. Rastrílleme, por favor, ¿listo? ¿Vale? Para que podamos conocer más de Dios y podamos verdaderamente estar más edificados, porque es lo que anda buscando el Padre. El Padre lo que anda buscando es que usted sea ¿qué? Dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Cómo se complace usted como padre? Yo como padre me complazco cuando mis hijos me dicen, papá, mire, hoy me fue bien, mire, presenté este examen y saqué tanto. ¿Listo? Digo, wow, mi hijo sí es inteligente, ¿cierto? Para mí es el más inteligente de todos. Para cada papá es inteligente. Dígame, Martín. ¿Puedo decir que la ley de Dios se resume en amor? Espera un momentico, lléveme la mano para que nadie sepa, porque es que a mí me gusta, es que yo a veces oigo que Martín tiene una buena voz fuerte, sí, pero cuando habla no lo oigo. ¿Ve? ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿No ha pasado? ¿Cierto? Ahora sí se oye. Ahora sí se oye. Y que podemos concluir que la ley de Dios se resume en el amor que Él tiene por nosotros. Amén. No es conclusión, mi amado hermano. Bueno. Es algo que vamos a seguir hablando sobre eso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me comentaba a mí, alguien me decía, pero ¿qué es la gracia? La gracia es tal cosa. Y yo, no, la gracia es esto otro. Oiga, bien, tenemos que hablar de la gracia. Tenemos que hablar del Espíritu de gracia. Tenemos que hablar del poder del Espíritu de gracia. Tenemos que hablar prácticamente de vivir por gracia. Amén. Ese es el resumen en esta mañana. Perfecto, mi amado hermano. ¿Listo? Y si no hay ley, no hay orden, y esto sería un caos por Un caos completo. Tiene que haber un respeto, por eso ustedes levantan la mano. Sí, nadie dice, ay, 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 listo. Cada uno levanta la mano. ¿Ven? ¿Qué le pasó al pueblo de Colombia cuando presentaron la reunión de los ministros? Una locura, ¿cierto que sí? ¿Por qué? Porque no existe ley. Amén. Padre Celestial, gracias Señor porque tú has colocado, Señor, el querer como el hacer. Tú has querido que tu pueblo, mi amado Dios, entienda el mensaje.
Eres tú, mi amado Señor, quien tiene el mensaje en sus manos. Eres tú, mi amado Dios, quien coloca el mensaje de cada uno a nosotros, nos coloca en nuestro corazón, ¿sí? Para que nosotros sepamos por qué vinimos. Para que nosotros empezamos a entender por qué estamos caminando en el camino, en este camino. Para que nosotros podamos ser odres nuevos y podamos recibir el vino nuevo y podamos verdaderamente manifestar, ¿sí? Ser testimonio de lo que fueron testimonio los discípulos, ¿sí? De lo que el Padre, lo que el Maestro decía: yo vine a hacer lo que mi Padre me enseñó a hacer. Nosotros entonces tenemos que vivificarlo a Él para poder vivirlo en Él. Óigame bien, poder disfrutar de la presencia del Padre, poder gozarnos en el Padre, porque es lo que Él quiere, que nosotros nos gocemos, que todos vivamos felices, que vivamos contentos, que seamos gozosos, que usted pueda tener, pueda tener sabiduría, que usted pueda crecer cada día más y más. No importa, mi amado hermano, no importa, no podemos ser más que el Maestro, pero bueno, pero ahí estamos pegados al lote, ahí estamos pegados, y vamos prácticamente más y más. ¿Cierto que sí, mis amados hermanos? Que Dios nos lleve con bien y nos ayude y nos ministre durante esta semana que falta y la que viene, Señor, para poder estar más en Dios y vivificados por su Espíritu. Amén.